Cuando quieras. Atención. Amigos y amigas, compañeros y compañeras de ANEF, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Política en Dosis Letal. Buenos días a todos. Eso era un matinal. ¿Así es? Algo malo, pero era un matinal. Oye, no, bien, pues, saludando a toda la gente de ANEF Radio, ANEF Chile, a quienes nos sintonizan, ya sea por el canal de ANEF, por todas las plataformas digitales, Spotify. claro. Y bueno, por el canal del Capitán Cianuro también, que después yo en el Esa. día subo los Salud. contenidos. Saludos a los salurianos de entonces, a los Sí, sanurianos. así es. Y nada, pues hablar de muchas cosas porque el ¿Por dónde mundo partir? por Estados Unidos, pues, después Claramente. de la joda, el impulso errático de Donald Trump, que pone en tensión no solamente a Estados Unidos internamente, hay que ver la cantidad de manifestaciones que se han realizado. Fíjate que casi en los 50 estados hay manifestaciones en estos días, porque en el fondo esto de irse en contra del mundo, Sí. es impresionante cómo una persona puede llegar a tener tanto poder y ejercer lo que ejerce Donald Trump en estos momentos, de poner aranceles. Bueno, la América Latina lo bajó en aranceles porque no lo puede empujar más, entonces le puso el 10%, pero a sus vecinos le pone el 25%, a la China le pone el 34%, los chinos le responden con el 50%, él le da hasta ahí, Lo rajaron. pero le da un ultimátum, y bueno, y el mundo se Oh. empieza a mostrar los dientes. Los Es chinos como son... de Netflix, ¿o no, capitán? Parece una película de Netflix esta cuestión. Sí, es como rarísimo ver cómo él no solamente genera erráticamente una situación no solamente de confrontación diplomática, sino además él se va en contra de sus propios aliados, de la OTAN, del G7, de la ONU, genera una guerra económica global que es muy peligrosa y Así es. que puede llegar a situaciones mucho más grandes. Los chinos le dicen abiertamente que ellos están dispuestos a dar una guerra económica y una guerra mucho más fuerte. En estos días los chinos han aprobado un 7% de presupuesto en armamento, o sea, van a crecer en su acción armamentística, y eso hace que nos veamos de nuevo envueltos en una suerte de guerra fría que no corresponde hoy día a la Rusia. O sea, también le muestro los dientes a Putin, el romance como que termina, y no sé para dónde lleva esto. Me imagino que debe llevar también para ocultar un poco la atrocidad que está sucediendo con el genocidio palestino, que al final podemos hablar un poquito de eso, pero Así. yo creo que ha cometido grandes errores, y eso es los errores del poder extremo, de gente enferma que arman esto que uno no entiende. Eh, es difícil entenderlo porque se supone que cuando un líder de una nación quiere que su país progrese, no podía empezar a golpear a todos, porque al final tarde o temprano te van a golpear. El mundo Exacto. observa con temor esta decisión de que un líder que guiado por la ambición y el ego nos mide consecuencias globales. Y la caída del Imperio Americano está muy cercana a eso de el debacle, y yo creo que es como los últimos golpes que da un imperio. Y cuando uno va a la historia, ve cómo cae el Imperio Romano, cómo cae el Imperio griego, se va dando cuenta que son parecidas las formas como cayeron y cómo cayeron los emperadores, además. España también, ¿no? El Imperio Español, Claro, sin ir más allá. claro. Y al que nomás Entonces, nos atañe a nosotros. claro, entonces, claro, y los imperios precolonos también, pues, o sea, Ah, claro. hablemos de, no digamos porque nuestros ancestros uno los defiende hoy día, pero algunos fueron bastante radicales para poder Sí. mantenerse en el poder. Entonces, al final, el Los hombre, incas eran imperialistas. los Los incas incas eran muy sometieron a los inteligentes, collas. ¿Ah? Sí, pues, a varios pueblos. sometían mucho. Sí, 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 sí. Entonces, esto es un daño que va a ir creciendo, Ujú. que lo vamos a empezar a ver en
bueno, las caídas de bolsa de Estados Unidos fueron impresionantes y esto les trae muchos problemas a los Yankees, más allá de que él diga que esto va a traer una estabilidad en un futuro. Esto se parece un poco al oligofrénico argentino, ¿no? Que hoy día vamos a ordenar la casa y mañana van a tener ustedes, y no tenemos nada en Argentina, y eso es impensable cuando la gente no toma conciencia de lo que es llevar al poder a una persona enferma. Hablo específicamente de Trump, pero también del Milei de Argentina. Claro que sí. Las manifestaciones de estos días en Argentina no se han dejado de frenar, al contrario, van creciendo cada día más. La figura de Milei no es un fenómeno, yo lo he dicho más de alguna vez, el fenómeno es quienes votaron por Milei, eso es fenómeno, porque la verdad, llevar a un personaje que debiera estar encerrado en una clínica psiquiátrica y verlo las estupideces que hace, irse a Estados Unidos mientras se le cae todo a pedazos, tratar de ir a sacarse una foto con Trump, pero no le resultó. ¿Qué cantidad de memes han hecho eso, eh? Fue impresionante, y volver además sin nada, no vuelve nunca con nada, va, se saca fotos, juega un poco, se muestra, pero vuelve sin nada, y cada día tienen un hoyo más a la Argentina. Sí. Que si bien en la Argentina podemos tener muchas explicaciones del por qué se llega a esto, pero también tenemos claro de que llegaron a la peor de las salidas, no encontraron una salida mejor, llegaron a la peor de las salidas. Entonces siento que hay un sector social del planeta que de repente también es parte de esta oligofrenia colectiva, y que va a llevar a gente como Milei, en un momento Bolsonaro, bueno, Trump, etcétera. Inclusive en España hay que tener cuidado, que está Abascal, o acá mismo en Chile que tenemos a gente como el niño maltratado de Kaiser, que de ahí podemos hablar de ellos, pero en el Oye, fondo, ¿y cómo le meten marketing a Kaiser, ah? ¿Cómo le meten marketing? Es impresionante. Yo creo que es más marketing que cualquier cosa. Yo creo que ahí tú atinas súper bien. Siento que la prensa en algún momento tiene que dar su cara y responder ante lo que hace socialmente. No puede ser posible que, avalándose en la libertad de expresión, cuando los medios de comunicación son hegemónicos, puedan hacer lo que hacen con una persona enferma. Cuando Iván Valenzuela entrevista a Kaiser y Kaiser dice tanta estupidez junta, pero tanta estupidez, y Iván Valenzuela se hace el huevón, el pelotudo, no es entendible, porque tú no puedes, primero, como él, Iván Valenzuela, tendría que tener la capacidad de saber que Krasnov no está con 600 años de cárcel, sino tiene más de 1000 y tantos años de cárcel. Correcto, 1500, 1800. O sea, claro, cuando tú tienes una condena, tienes que por lo menos saber cuántos años, no puedes decir, hay como 600. Y que el otro diga, bueno, hay que revisar esos casos porque pareciera que no tuvo un juicio, un debido proceso. No, pues si tenéis tantas sentencias porque no fue una weá de que se le ocurrió a los izquierdistas. Es un criminal. Es un criminal sanguinario que no tiene análisis mayor. Correcto. O sea, es como culpar a Pinochet, es culpar al pelotudo Manuel Contreras. No se puede. Son personas que lograron ser llevados a tribunales, y si bien es cierto, Pinochet en tribunales nunca le progresó ninguna causa, pero llegó a tener como más de 60 causas, se muere. Eduardo Frei lo ayuda a que se haga demente. Qué triste eso, ¿ah? Triste eso es muy fuerte, de saber que a tu padre lo asesinó el genocida Pinochet, y después tú le prestas ropa al genocida para que se vuelva a Chile, inventando un subterfugio de declararte demente, decir cómo tienes que ser tu acción demencial para que nosotros podamos tirarte un salvavidas. Eso yo lo encuentro patético. La chuntamos con la palabra. Patético. Claro, lo encuentro tan patético como José Miguel Insulza apruebe una estatua para el enfermo del Santo Sebastián. O sea, no. San Sebastián ahora le llaman. San Sebastián le dicen ahora. Me llama profundamente la atención porque en el fondo
El único que se merece una estatua en la Plaza Dignidad es el helicóptero. Listo, no hay más. Claro, 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 claro. Bueno, Oye, pero un detalle, un detalle. Cuando caiga el imperio americano, para ir cerrando quizás los Estados Unidos, yo creo que sí nosotros tenemos que valorar el arte, porque de una u otra forma los gringos nos aportaron con el rock, para los que somos fanáticos del rock, y la música. Perdón, y el cine. Po. Entonces, de una u otra forma, a y ellos ver, siempre estuvieron contra el poder de Estados Unidos. Ojo. bueno, pero seamos claros, o sea, si tú vayas a la Grecia actual y todo lo que queda en vestigio, puta, hay una cantidad de cosas que aportaron a la humanidad, los imperios siempre van a aportar. Lo que pasa es que no hay una contrapropuesta porque los contra terminan siendo Mucho. asesinados, Claro. destruidos, en fin. En este caso, los yanquis han jugado con el poder desde más de 100 años Sí. y han logrado ser lo que son y se transformaron en los paladines de la democracia y la libertad cuando sabemos que los estratos de libertad que tienen los norteamericanos son súper Acotado. claro, agotados y Sí. cuestionables, y por el otro lado la democracia que ellos vienen es una democracia totalmente propia, no tiene, es como los, Exacto. no sé, es como los mormones. Sí, O sea, correcto. no se avalan desde la escritura sagrada, sino inventan su propio libro. Y eso es lo que hacen los yanquis, inventaron todo, inventaron su propia religión, ya sea ellos los adventistas, Sí, claro. inventaron la democracia propia, porque en el Mm. fondo tú puedes ser presidente de los Estados Unidos por delegado y no por votación popular, porque ya la Hillary Clinton le había ganado a Donald Trump en más de 1 millón de votos, pero resulta que la representación la votan las escuelas y resulta que ahí aparecen justamente que los estados que ponen estos representantes son los que le dan la primera victoria a Donald Trump en la vuelta anterior. Ahora, en esta pasada ganó con una mayoría bastante considerable y que Mm. sí tenía sobre 2 millones de votos populares, más los Mm. electorales, pero es rarísima la forma que ellos tienen. O sea, Sí, no pues hay como una... indirecta, ¿no? Una democracia Claro. indirecta, como un delegado. Lo otro que cuando tú no podís tener la hegemonía del poder en dos fuerzas políticas, o sea, Mm. o demócrata o republicano, no existe nada. Y son Claro. la misma mierda en diferentes bases. Pero si tú lo ves, los demócratas no tienen absolutamente nada de progre, como decían acá en Chile, como la loca de la directora del fan club de Trump, la Camila Flores, que Oye, bailaba sí, allá. sí, le encanta. Resulta que ella estaba bailando pensando como que habían perdido los de Boric. No tiene nada que ver, la Camila No cacha nada esa cabra. no cacha nada. Y sobre todo lo que pasa en Estados Unidos, o sea, los demócratas son los que inician muchas cosas que uno después dice, los republicanos se agarran de eso y las Mm. refuerzan. Por Ujú. ejemplo, Cuba, ¿en qué momento recibe las primeras sanciones y todo lo que bloqueó? En el gobierno de Kennedy, Mm. no que es un gobierno demócrata, Demócrata, claro no que sí. republicano. Y las sanciones mayores después vienen con los republicanos y todo lo demás. Pero si tú lo ves, ¿en qué momento se genera con más fuerza el tema en contra del pueblo palestino por parte de Israel? Es un gobierno demócrata. Entonces, cuando tú ves que las políticas internacionales son de esa manera, no me quiero meter en la guerra de Camboya, ni Vietnam, ni ninguna Sí, de esas cosas, porque, bueno, ahí tenemos harto y hay sí, que sí, ver sí. quiénes gobernaban en ese momento y no eran republicanos. O Entonces, tiene razón, Harry Truman era demócrata y él empezó todo, la bomba Hiroshima y Nagasaki y el tema de Palestina del 48, pues. claro, Estaba él, pues. entonces cuando tú Tienes toda ves la eso, razón. tú dices, ¿de quién me estáis hablando de que estos sean progresistas? No, Mm. que tienen alguna forma que, no sé, Obama en algún momento habló un poco más de ¿cuánto se llama? De ayudas sociales, pero sería todo, porque también avanzó en hartas cosas. Y bueno, y esas cosas no eran muy plausibles, ¿no? Entonces Así es, ahí pues. es cuando uno va viendo que este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado
Y por eso es necesario, y ahí nos podemos ya empezar a meter en materia, que cuando vas a elegir, cuando vas a buscar tu representante, que no sea por una cuestión de una convicción ideológica, sino cuál es el bien común. Porque resulta que cuando nosotros empezamos a ver, no, es que hay que sacarle la cresta porque Mm. estos zurdos nos tienen la joda, Ah, Milei, claro. claro, hay que tener cuidado porque llegáis a tener personajes tan enfermos como Milei Mm. y al final, nada, po. O sea, nosotros si conquistamos poder en Chile, con Gabriel Boric tenemos un gran problema también, Mm. porque Gabriel Boric trató de tener un programa de gobierno, pero no tuvo parlamento, y al no tener parlamento le pasa lo mismo que le pasa a nuestros queridos amigos colombianos, Mm. con Petro, que no tiene parlamento, o Lula, que tiene que llegar a gobernar inclusive con ciertos sectores de la Por, derecha. por eso es tan importante la elección parlamentaria y quizás, querido capitán, un poquito más importante incluso que la presidencial, ¿ah? Yo Porque diría ahí está la base de Yo las diría leyes. para un gobierno que es presidencialista, Mm. pero que se basa casi todas sus reformas Mm. en el Parlamento, yo creo que es tan importante gobernar con el Parlamento y no contra el Parlamento. Más Correcto. encima si el Parlamento queda empatado en la primera pasada y después aparecen traidores como el Matías Walker o la Jimena Rincón y se pasan derechamente a la derecha y terminamos teniendo en la Cámara alta votaciones de 48 a 52 Exacto. y nos vamos al carajo. Porque esa es la verdad, porque la Jimena Rincón y Walker, seamos claros, no han votado ninguna ley que sea beneficiosa Para la hacia la gente, po. ciudadanía, sino Claro. solamente a la convicción de que cómo torpedeamos este gobierno. El otro día la Jimena Rincón Care Raja decía, este ha sido Apareció, nuestra niña sí, símbolo. claro, la niña símbolo decía que este ha sido el peor gobierno que nos ha guiado, y yo digo, pero por favor, o sea, Ah. ella que gana justamente con los votos de la izquierda, Mm. y en estos días Mm. que ha habido una catástrofe en la zona de Constitución donde ella es senadora, no ha dicho nada, absolutamente nada, ni ella ni nadie, y la única que apareció diciendo alguna cosa o haciéndose causa al problema terrible, ¿no? Catastrófico que sucedió en la zona de Constitución con estos 7 pescadores muertos, Mm. fue la Paulina Bodanovich, que sea de paso es una incorporada al Senado por una cosa de gratitud de la buena onda y la divina providencia, porque ella no le ha ganado absolutamente a nadie. El otro día hablaban de que podía ser una de las candidateables del Partido Socialista. Y yo digo, a ver, pero primero gánate una elección. Mm. Entonces alguien me decía, sí, pero acaba de ganar las elecciones internas del partido. Ya, pero el partido tiene 10.000 militantes, no güey. O sea, para ser senador de una región tenéis que tener una buena cantidad de votos y no Y, 10.000, que además se juegan en una maraña los partidos internamente y sabemos que realmente ponen a 2 candidatos para que uno gane. y a propósito del Partido Socialista, ¿qué opinas tú acerca de lo que ocurrió con la senadora Isabel Allende, senadora de mi región, de Mira, Valparaíso? yo tengo 2 análisis que hacer ahí. El primero es que considero que es absolutamente aberrante y gravísimo que el Tribunal Constitucional, que no lo elige absolutamente nadie por voto popular, pase por arriba de los 3 poderes del Estado y termine tomando determinaciones tan radicales para el abonamiento de la democracia. O sea, Ujú. considero que es absolutamente aberrante. No puede ser que un Tribunal Constitucional sea quien pueda mover leyes, quien pueda vetar y quien termine, ¿cuánto se llama?, destituyendo un senador de la República que ha sido electo por voto popular, que no es el caso de la Bonavich porque la senadora tiene la cantidad de votos suficiente. Pero no puedo no dejar de pensar que no le puedes dar perlas a los chanchos. O sea, no es culpa del cerdo, sino que él lo alimenta. Y Correcto. no puede ser posible que una senadora que tiene tantos años en el Senado, y aquí quiero entrar en un tema que es 31, creo. 31 años, Imagínate. ¿cómo no va a tener a un iluminado dentro de sus grupos cercanos que le diga, senadora, ten cuidado porque esta cuestión te puede traer ciertos problemas? Y Correcto. ahí me quedo pensando y digo, qué loco es ejercer el poder
y creerse semidios y terminar sentado en ese puripuró de que a mí no me toca a nadie, que a mí no me dicen nada, que yo hago lo que quiero y que al final mis colaboradores son meramente gente que les pago un sueldo y que les digo que me digan amén. Eso es lo que pasa en el Parlamento de Chile. No voy a hablar de otros parlamentos porque desconozco la forma, pero me imagino que son muy parecidos. Pero yo trabajé 10 años en el Parlamento y yo vi muchos semidioses que no aceptaban una corrección de texto, que no aceptaban una corrección de discurso, porque ellos se las sabían todas. Y ahí está el Chuta. tema. Estos Claro. semidioses que terminan haciendo pelotudeces, porque yo te digo en serio, ¿quieres entregar la casa de tu padre, Salvador Allende, para que sea un monumento histórico? Entrégala, regálala. ¿Necesitáis plata? ¿De verdad que necesitáis plata? ¿Cuánto has ganado durante 31 años viviendo del Estado? Como otros, que no es la única, porque hay varios que han vivido toda su Sí, vida en el claro. Estado. El compañero Moreira, de Entre Más. Moreira, y no, me podría aburrir, porque resulta que todas estas castas, o sea, Eduardo Frei llegó a ser presidente Juan de la Antonio República. Coloma. Me estoy acordando Claro, de los más antiguos. pero por ejemplo, Eduardo Frei llegó a ser presidente de la República, fue senador. Correcto. O sea, y vive de la gratitud de un Estado que le paga una cantidad de millones de pesos que es bastante interesante para que la Martita se pueda seguir haciendo votos. Entonces, al final del día, tú tienes una cantidad de personas que viven colgados del Estado. La derecha generalmente siempre pide menos Estado, pero al final le Y los tiene encanta a todos empezar metidos. y los tiene todos metidos. O sea, Claro. los Colomas 3. Increíble, Impresionante. impresionante. Y no solamente eso, empezamos a ver a los Piñera, empecemos a ver, Sí, y de todos los sectores, ojo, que no es un solo sector. Los walkers, O sea, los walkers que son transversales, ¿no? los Están allá y acá. Claro, los walkers que están en la derecha y en la derecha. Perdóname, pero no están allá ni acá, están en la derecha y en la derecha. Pero tenemos a montones, Bianchi y hijo Bianchi. Bueno, Mulet, que lleva años en el Parlamento y que hoy día es candidato a la presidencia. Yo creo que no es posible que, por ejemplo, el senador Chaguán, pobre otro, estuvo todos estos años de senador y ahora va de diputado. O sea, cuánta ambición te puede... No solo él, por poner un nombre. Todo, de los dos lados del espectro, los 5 lados del espectro. ¿Qué te parece eso? Es que eso me parece también la aberración total, porque son ellos justamente los que quieren menos Estado, pero al final chupan teta del Estado. Correcto. O sea, no es posible. No me parece apropiado ni bien para una sociedad que de alguna u otra manera se ha ido enfermando de tal forma que acepta cosas como los candidatos que hoy día tenemos de ambos lados, que algunos dejan mucho que desear. Y yo, ojo, que no quiero tener la arrogancia de la izquierda arrogante que muchas veces menoscaba a los imbéciles porque al final terminan siendo presidentes. En Argentina menoscababan al imbécil de Milei, que terminó siendo el presidente de la Argentina. Entonces, cuidado ahí, porque en el fondo el guatón Kaiser es exactamente lo mismo que Milei, un tipo neófito que llega al Parlamento sentado y que se sienta a usar esa desesperación que se ha creado gracias a los miedos de comunicación, a que esta sociedad es un caos. Mientras su hermano dice que el país ya se cayó a pedazos y todo lo demás, porque hay una camarilla que tiene que sustentarlo, él es un nefasto ser que menoscaba a la mujer, que habla pésimo del migrante, que el tipo no tiene además un discurso, tiene pachorra, es como lo dice bien Meo. Matón. Es como un osito de estos peligrosos, de esos ositos que son dañinos a todos. Claro, y el matón de barrio. Entonces al final él habla así como con una prestancia, perdóname, pero yo... Y esas cosas, hay gente que de repente las aplaude. Entonces cuando tú empiezas a mirar en las redes y dicen Kaiser es nuestro futuro presidente, o sea, perdón, te vaya a pegar un balazo en las patas impresionante, porque
está bien, tu desesperación a lo mejor que no te gusta esta izquierda progre y a lo Mm, mejor no mm, estuviste de acuerdo con los gobiernos anteriores, inclusive mm. con el gobierno de Piñera, en fin, quieres buscar algo más radical. Pero más radical no significa que te vayas a ir mejor, te va a ir peor. Y te Lógico. va a ir peor porque lo tenemos el mejor de los ejemplos en la América Latina, que ya la plantilla se ha incorporado y es una plantilla pésima. O sea, Bolsonaro, que llegaba a destruir una sociedad que era nefasta, corrupta, terminó siendo procesado justamente por corrupto. En Argentina, Milei va a ser procesado tarde o temprano y va a terminar en la cárcel tarde o Por temprano la criptomoneda. por la criptomoneda y por estafar una sociedad. O sea, es un presidente estafador. ¿Cómo te explicas tú que Marisela Santaella, bueno, ella es más de la farándula, pero Pamela Giles, que hoy es muy amigui de Franco Parisi, hayan votado y le hayan dado el triunfo a un tipo de derecha en el Parlamento, para la presidencia nueva? Es Y, que yo y siento, Pamela Giles con su historia, po. no, pero si Ligal no tiene, Mir, no tiene ninguna historia. ya. Pamela Giles, la flaca Alejandra. O sea, perdón. Pamela Giles, esa que me torturaron, no. Cuando le dice el Santiago Paulo Mm, que es absolutamente mentira todo lo que ha inventado, es que en el tiempo es verdad, es una mentirosa compulsiva. Ella no la torturó a nadie, ella no la fue a buscar la CNI. Mira, es la sobrina de un comandante jefe del ejército de Chile. Es de la familia Cafarena. Los mm. Cafarena recibía a ella una dieta permanente para poder hacer las pelotudeces que se le ocurriera, porque no le trabajó un día a nadie y de repente entró al Parlamento. Y cuando estaba trabajando en el Diario de la Nación, era una insoportable. Cuando le fue a poner la renuncia al director del Diario de la Nación, el director del diario no hizo más que decirle ya pasa por ventanilla bueno, y cobra el finiquito, porque la verdad era insoportable. Y en Canal 7 nadie la quería. Entonces, es una tipa insoportable. Y es una tipa que muchas veces usó un discurso blandesque para victimizarse y buscar justamente acercarse a el ciudadano medio que uno no lo entiende y que de repente dice, puta, qué buena onda, porque claro, tuvo un discurso Sí. que también entraba en el mundo populista, la supo hacer muy bien. Así que a mí no me parece mal que ella esté donde le corresponde. Ella está en el lugar que siempre ha desechado, pero se ha sentido cómoda. O sea, es como vuelvo como la niña símbolo. La Mm. Jimena Rincón siempre se ha sentido cómoda de la derecha. Y que me venga a decir lo contrario si ella, en una entrevista que le hacen en una zona de retiro, en una radio chiquitita en retiro, ella dice que su familia fue perseguida por los grupos de seguridad de la Unidad Popular. En este país no se perseguía a la gente de la Unidad Popular. Eso lo inventó justamente esta posverdad que inventa la derecha Para golpista. equilibrar la cuestión, po. Claro, para decir, oh, no, ni había. Ah, Me llama, más que llamarme la atención, me duele y hago la reflexión. Estuve en el año 2000 en una manifestación en la puerta de Brandenburgo, donde mi cartel que me pasaron decía, no le hagan a los palestinos lo que a ustedes le hicieron los alemanes nazis. correcto. ¿Dónde hicimos esa manifestación? En la puerta de Brandenburgo, porque al lado de la puerta de Brandenburgo en Berlín hay un monumento al Holocausto, que es casi una manzana, con muchas cosas como simulan como una ciudad, como muchas tumbas, bien especial ese lugar. Y ahí mismo está la Embajada de Israel. Entonces, ya en ese entonces, en el 2000, habían grupos 25 años atrás. 25 años atrás que ya estaban haciendo, y vienen del año 48, haciendo que los palestinos se atrincheraran en espacios. ¿Y sabes por qué me llama la atención? Porque Benjamín Netanyahu ya años promovía la política sistemática de ocupación y exterminio.
Ya lo decía inclusive en su grupo cercano, inclusive hay una grabación en su casa. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que no haya nadie, aparte de Yemen, que no haya nadie, absolutamente nadie, que hoy día esté más allá de las palabras de buena crianza, Crianza. diciendo, paren con el hueveo, este es un genocidio, no es un... y sobre todo en este país, Chile, que hayan personas que sean sionistas, chilenos, que de repente hablen con una libertad de decir cuánta necesidad se les ocurra, como la misma Pulitzer o otros cuantos más, que se dice que poco menos, si no hacía esto los sionistas, el grupo Hamás lo iba a exterminar, cuando el grupo Hamás fueron inventados por los sionistas nazis justamente para ir en contra de Yasser Arafat. Entonces, sería bueno que se estudiara un poco más la historia reciente de la cagada que se mandaron en algún momento estos sionistas y cómo hoy día manifestaciones en el mundo de israelitas y de judíos, inclusive profesantes, están en contra de lo que está haciendo el Estado sionista de Israel. Hay que tener súper claro, y yo en ese aspecto voy a seguir siendo claro, yo no soy antisemita, yo tengo una aberración en contra de los sionistas nazis. Y los sionistas no son el Estado de Israel, el pueblo de Israel, ni tampoco son la religión judía. Así que déjense de su huevá, estos sionistas de mierda, de decir que somos... Uno odia a Israel, claro, y odia a Israel per se. No. Ni a Israel, ni al pueblo judío, ni mucho Yo tampoco. menos. Yo tampoco. Yo mismo trabajo de repente leyendo este tipo de cosas. Mira. Como también tengo el Corán. Mira. No tengo ningún problema, porque en el fondo no tengo problema contra las religiones. Ajá. Más allá que yo no sea creyente ni militante de ninguna, ni la católica, ni la protestante, ni nada, sí me interesan porque tienen una historia y una historia que complementa nuestro vivir. Exacto. Pero lo que no puedo entender es que hoy día no solamente estén con la masacre en Gaza, que es una masacre, sino también en Cisjordania. Y Yemen en estos días le ha respondido, les botó una nave a Israel y pareciera que son los únicos que sienten que hay que pegarle un freno, pero resulta que tampoco sería lo ideal que el mundo se agarrara a balazos, mientras tanto miráramos para el lado y nos hiciéramos los locos, porque en el fondo como a nosotros no nos toca, ¿qué problema tenemos? Ese es el individualismo que crea el capitalismo. Y exacto, eso no pasa tampoco por decir, oh, y los otros son mejores, porque los otros para mí ya no existen. Cuando a mí me hablan de el comunismo y de... Si eso murió en el año 90, en la caída del muro. 89, 91 la caída de la Unión Soviética, claro. Claro. Boris Yeltsin. Cuando tú terminas ese periodo y sabes que no hubo resultados, solamente hoy día lo rescatan para los discursos antojadizos de una derecha enferma que no tiene discurso. Exacto. Por eso hablan de los comunistas y todos son comunistas. Y a mí me encanta esa cosa cuando yo le digo, y en el diván usted ve muchos comunistas. Sí. Muchos comunistas ahí en esta pieza. Entonces, busque el comunista en esta parte, ¿cachado? ¿No? Esos libritos, ¿dónde está el comunista? Claro, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está el comunista? Entonces, ese es el la gran herencia pinochetista, ¿no? El anticomunismo único quizás en la región que existe aquí. Pero la derecha latinoamericana, cuando tú vayas a Perú, los peruanos también hablan del comunismo. Ya, es regional la cosa. Sí, es regional. Cuando vas a Argentina también hablan de los zurdos comunistas. Claro. Cuando tú vas a Brasil lo mismo. O sea, yo cuando recorro la América Latina hay una enfermedad anticomunista. Sí. Sabiendo que en América Latina no ha habido ningún gobierno comunista, ninguno. Si uno habla de Cuba o Venezuela, son otros procesos, otras historias, pero dale con... ¿Y Nicaragua? ¿Y Nicaragua? Puta, pero... ¿Los sandinistas? Es que otro proceso, claro. Un proceso muy propio, no sí, responden ni siquiera... De hecho, el mismo comunista actual es odiado por algunos que son de izquierda más extrema. Sí, es verdad. Son pro sistema. Entonces, claro, yo siento que cambió todo, que
De hecho, nunca. existen dos partidos comunistas aquí, el de Sí, Artés y el del gobierno, sí, por ejemplo. y con esto cierro. Mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Estaba en Berlín con un señor que había salido de Chile, habían exiliado, que pertenecía a un movimiento de izquierda cuando yo hablé de la Gladys Marín Ya. y de Víctor Jara, él saltó y me insultó. Me dijo que esos hueones no eran comunistas, que eran unos capitalistas disfrazados de comunistas. Ah, chuta. Que jamás Víctor Jara había sido un obrero luchador, sino no se había puesto ni siquiera un casco para salir a la calle. Y que la Gladys Marín estaba sentada donde le correspondía a una oligarca. Bueno, ahí tienes los extremos. Ahí vives en el extremo. Sí. Bueno, Vergara, que era mi amigo, que ya falleció, vivió siempre muy en el recuerdo de aquellos entonces cuando armaban esa izquierda de los años 60 y él sale exiliado y se va a vivir a la Alemania del Este y ahí tenía un restaurante con su hijo y los hijos siempre me decían, mi papá esperemos que siempre esté metido dentro de la cocina porque cuando se pone a opinar deja cagar grande. Bueno, hay gente que hace, ¿eh? Bueno. Entonces, así como tenemos en la derecha unos cabeza de pistola, en la izquierda también hay algunos, y yo creo que lo que uno tiene que buscar es el equilibrio. Por eso me llama mucho la atención cuando hablan tanto de los comunistas y esto, otro. Preocúpate más de la UDI, preocúpate más de republicanos, que eso sí han dejado cagar, que avalan una dictadura genocida como la de Pinochet, la cual nosotros no la impusimos desde la izquierda, y la historia está absolutamente escrita y no es necesario revivirla, sino solamente estudiarla. Así es, pues, compañero. Bueno, amigo mío, muchas gracias. Oye, no alcanzamos a conversar acerca de tu viaje ahora en abril. Me voy Por favor, unos minutos para eso. Me voy en abril ahora, me voy a Barcelona, Ibiza, a presentar mi libro Euforia, los años dorados de la música electrónica. ¡Epa! Saben que a mí me gusta mucho la música electrónica. Escribí este librito y bueno, voy con una muy buena parrilla de presentación que me encantó y que salió y que al final logramos redondear y vamos a varios eventos que vamos a ir a conversar de música electrónica. Y otras hierbas. Y otras hierbas, porque eso uno también es verdad. Perfecto. Eso. Amigo mío, muchas gracias, éxito en todo y por supuesto nos vamos a ver en el mes de mayo, ¿verdad? En el mes de mayo hay que verse, porque en el mes de mayo ya entramos en el terreno más directo. Van a haber también candidaturas a senadores, diputados. Y tenemos elección acá también. Así que no sé cuándo vamos a hacer el programa, si antes o después. Bueno, ahí lo veremos. Yo vuelvo el 12 de mayo, así que después del 12 de mayo podemos. Espero que lo hagamos desde Barcelona, no sé. Oye, no sería malo. Sí. Solamente coordinar la hora nomás. Sí, son 6 horas más. Porque estamos en invierno y ellos están en verano. Maravilloso. Listo. Amigo mío, Capitán Cianuro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, éxito en su viaje. Y por supuesto. De ANEF Radio. Y con todos ustedes, por supuesto, nos reencontramos. Siga acá en la sintonía de ANEF Radio, la radio del sindicalismo público. Nos vemos.